Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra segunda masterclass de manera de el curso de auditor líder de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta semana estaríamos nosotros para que revisemos todo lo que es la norma 45.000 bajo el enfoque de auditor. Por eso va a ser importante de darle primero esta explicación otra vez con el aula y volvemos otra vez a trabajar ¿cómo que se llama? Para la próxima semana. Entonces, inicialmente nosotros el taller tenemos una serie de documentos que son necesarios para trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos formando como auditores de tercera parte. Ese auditor de terceras partes es aquel auditor que lo contrata a los entes certificadores, ya sea INORCA, sea AFNOR, Bureau Veritas, DECNET Veritas. O sea, eso es para nosotros auditar a organizaciones en su nombre. Y ellos tienen una característica que ellos se basan en la 17.021 parte 1, que es la primera que ustedes ven aquí, y nuestra competencia es la 17.021 parte 10 del 2018, que es como auditor. Luego tenemos que también podemos trabajar como auditor de primera y de segunda parte. Esos son auditores que nosotros llamamos auditores internos, que toda la competencia nos la está dando la 19.011-2018. Entonces nosotros, por eso es que de las 8 semanas que tenemos, 6 son de auditores, ¿ok? Y 2 son, ¿cómo es que se llama? De la norma que la estamos, ¿cómo se llama? Comprimiendo bastante de manera de poderlo trabajar. Entonces, también adicionalmente tenemos unos documentos del IAF, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los actuales momentos hay lineamientos de este órgano que es el que maneja todas las acreditaciones a nivel del mundo, que ahora las auditorías se van a hacer en forma remota. De hecho, la semana pasada nos estaban indicando de que si se abrieran los aeropuertos y saliéramos ¿cómo que se llama?, hacer las auditorías presenciales, tendríamos que quedarnos 14 días en ese país. Entonces, ustedes comprenderán que nosotros los auditores que íbamos de terceras partes, a mí me llamaban, me decían, véngase para Perú. Yo me iba el domingo, lunes a viernes auditado y me regresaba el sábado tranquilamente, una auditoría de 3 días. Es por eso que es tan importante que ustedes en este curso vean la importancia de hacer la auditoría de remota, porque eso va a ser la forma de trabajar. Se está apuntando que para noviembre, para octubre, pudiesen haber unas auditorías semipresenciales. Pero ahorita lo que se está manejando es esa auditoría remota. Es por eso que es importante el documento 4, que es la forma de nosotros trabajar en remoto, el MD5, y estamos apuntando de estas preguntas frecuentes y del IAF1 del 2018. Estos son documentos que los vamos a ir trabajando, pero ya a partir de la tercera semana o la cuarta semana, porque ya tenemos que ir trabajando con esos documentos para irlo manejando. Y otro importante que tenemos que chequear es esa recopilación de evidencia y de auditar los sistemas de gestión con bases electrónicas. Esto tiene una peculiaridad porque tenemos que garantizar que la información que nos esté transmitiendo las personas sean confiables, la protección de datos, una serie de aspectos que se tienen que manejar. Y lo importante para el ERCA es que cuando ustedes salgan ya con su certificado ERCA, en verdad se conozcan dónde está toda la información y que manejemos la competencia. Luego hablamos entonces de que yo tengo una sección 1, que tenemos términos y definiciones, y tengo la parte del capítulo 4. Ese capítulo 4 lo vamos a ver nosotros reflejado para ver cómo nos está afectando ahora en esta pandemia que estamos haciendo, porque el sistema de gestión también cambió. Entonces, para ello, nosotros les ponemos unos videos en los cuales ustedes van viendo, van chequeando y vamos haciendo esas actividades para irlos manejando. Pero lo más importante es después ir concretando cuáles son los documentos, cuáles son los registros,
de la norma, porque ahí tenemos que irnos preparando como auditor. Hablamos entonces que empezamos con el capítulo 5, que es de la alta dirección, y también allí tenemos que ver esas destrezas y esas habilidades que debemos de tener para auditar a la alta dirección, para nosotros poder hablar con ellos y poderle precisar un punto que se llama lugares seguros y saludables. Y ahora con la pandemia, esa auditoría del roleplay que ustedes van a hacer, tienen que esmerarse en hacer esas preguntas que afectan a la alta dirección. Porque la alta dirección es la que tiene que garantizar lugares seguros y saludables. Y vamos a ver qué nos pueden estar cambiando con la presentación que yo les estoy dando. Luego vamos entonces a los riesgos. Y aquí en los riesgos como auditor tenemos que trabajar que esta norma 45 habla del riesgo del negocio cuando hablan sistema de seguridad y salud en el trabajo, son ese contexto externo e interno y esas partes interesadas que pueden afectar al negocio, ¿ok? Entonces ahí estamos hablando de esos peligros, esos riesgos, pero viene del contexto del negocio. Y después hablamos de nuestros peligros y riesgos que vienen de la actividad. Por ello, cuando vayamos a auditar, tenemos que estar bien claros cuando hablamos de la actividad, es lo que nosotros siempre habíamos hecho, la matriz de peligro, de los riesgos, pero ahora tenemos que incorporar ese peligro biológico del virus que nos está afectando, porque eso me está afectando lugares seguros y saludables. O sea que a ustedes les tocó en una etapa en que no fueron los de anteriores, que no teníamos que tocar esto, manejamos cualquier tipo de peligro, pero aquí lo tenemos que manejar. Entonces estamos chequeando este capítulo 6. Luego viene entonces el capítulo que nos tocaría esta semana activarlo, ¿ok? Que es la parte de recursos. Entonces, fíjense, hablamos de recursos de la organización, hablamos de la competencia que debemos de tener nosotros para evaluar a la empresa, pues estamos hablamos de estas comunicaciones externas e internas, porque parte de lo que yo tengo que auditar es en la organización tiene un compromiso de la parte de comunicación, la toma de conciencia y en la información documentada. Entonces ya aquí tenemos los videos de manera de que ustedes vayan viéndolo con la connotación de que al final le estamos colocando también ciertas preguntas que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque las actividades que estamos colocando de tarea es que ya ustedes tienen que ir pensando en hacer preguntas y las posibles evidencias que se deben de tener. Luego entramos en la operación y en la operación tenemos lo que es la planificación y control operacional y la preparación y respuesta ante emergencia. Entonces, si nosotros vamos a auditar terceras partes, tenemos que garantizar, entender preparación y respuesta de emergencia, igual que peligros y riesgos. O sea que en este caso va a ser un conocimiento que tenemos que chequear según el sistema que estamos haciendo. Luego viene lo que es la evaluación del desempeño, que vamos a ver seguimiento, la auditoría interna y la revisión por la dirección para poderlo ir trabajando y la parte de las mejoras que vamos a tener, acciones no conformidades y la mejora continua. O sea que con esto estaríamos nosotros trabajando lo que es la norma. Pero acuérdense que la norma no termina ahora. La norma está apuntando todo el tiempo en ese proceso para yo poder ir trabajando y hacerlo. Déjenme buscar un momentico la presentación. Un momento. Estamos por aquí. Déjenme poner todavía esto por aquí para ir buscando el documento. Está por aquí. Y vamos a ir viendo entonces la norma 45.001 bajo el contexto. Aquí está Keila. La sección, ¿dónde está el documento? Ajá. Aquí está Keila. Ajá. Ya voy.
Déjeme buscar un momentico aquí, que Vilaje me va a hacer favor de buscarme el documento que no está aquí. Segunda masterclass. Ok. Entonces, entramos por aquí. Cliqueamos aquí y entramos. Entonces, en este caso, según el programa que teníamos establecido, hoy teníamos que ver o tenemos que repasar y tener la información de toda la norma. O sea, que yo libero hoy capítulo 7, el capítulo 10, que ustedes lo van trabajando para la próxima semana. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos auditores que vamos a preparar una auditoría de terceras partes, porque vamos a hacer una auditoría etapa 1 y etapa 2 de una empresa, ¿ok? Pero ahorita estamos que dentro del contexto nos cambió también la forma de ver nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también reinventarnos como auditores con la 17021 parte 10. O sea que ahí estamos apuntando de que estos dos documentos que estábamos chequeando y los teníamos arriba, vamos a hacer el resumen para poderlo trabajar. Entonces, fíjense, vemos entonces que la organización que yo voy a auditar es un sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el cual está apuntando por 10 capítulos, dentro de los cuales te habla de los de planificar, que son las cuestiones externas e internas, y las necesidades y partes interesadas. Eso estaba perfectamente antes de este caso de la pandemia. Pero si ustedes van a salir a auditar una empresa dentro de un mes, más o menos, ustedes tienen que ir llevando ya este pensamiento de lo que nos está afectando esta pandemia a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa está tratando de mantener la continuidad del negocio y se está viendo muy afectada. Pero adicionalmente de que se ve afectada por las condiciones que tiene que hacer, tiene también unas partes interesadas que le están diciendo, usted para incorporar a las personas a trabajar, tiene que trabajar con protocolos y tenemos que saberlos nosotros. O sea que por esto es importante que cuando estábamos hablando de la sección, hasta la sección 4 que nos tocaba la norma, hacer yo el resumen para que ustedes mañana puedan ver los videos mucho más tranquilos de los capítulos y tenemos esta información. Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo con cuestiones externas? Existe la pandemia, está el virus, está afectando a la organización, ¿ok? Pero nosotros y tenemos una tendencia, o sea, cuando nosotros vemos la tendencia, todavía no se ha aplanado. Y todavía lo que nos están diciendo es la incertidumbre de esta circunstancia que no se piensa que va a estar en este año. Todas las proyecciones que estamos hablando, estás hablando para el próximo año. Entonces nosotros como auditor tenemos que tomar este caminito de auditoría remota. Entonces tenemos conocernos las 45,000, ¿ok? Y adicionalmente conocernos las auditorías remotas. Esto nos representa a nosotros un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque es un efecto sobre lograr los objetivos. Nuestro objetivo es hacer una verificación de un sistema de gestión, pero ahorita me están diciendo que no lo voy a poder hacer, ¿cómo que se llama? A la gente virtualmente, sino que lo voy a hacer, ¿cómo es que se llama? Virtual. O sea que en este caso estoy chequeando de que voy a tener un riesgo y yo tengo que conocerlo. También hablamos de que cuando hablamos de la incertidumbre, cuando vayamos a hacer las auditorías, ¿ok? Estamos hablando que siempre vamos a tener las probabilidades y siempre vamos a tener las consecuencias. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar esos riesgos cuando estemos haciendo las auditorías. O sea que conocemos la norma 45,000, ustedes están revisando, acuérdense que yo sé que esto es intenso, porque en otros talleres nosotros ponemos 4 semanas para aprender, para repasar la norma y vamos chequeando, pero aquí estamos colocando en 2 semanas para que ustedes lo vean. Estamos hablando de que hay una probabilidad, ¿ok? Que puede ser media y hay una alta consecuencia de que nosotros, las auditorías, pudiésemos tener problemas.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una auditoría remota que no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero para eso la norma lo que me pide son los controles. Hablamos entonces de que cuando hablamos de este punto de auditoría, podemos aparecer que lo llaman los especialistas un cisne negro, algo de baja probabilidad y que fue de alto impacto, como fue la pandemia. Bajo esta realidad tenemos que vivir ahora con este mundo de cisne negro. Punto importante, nosotros como auditores, era que cuando en diferentes, esto es de un documento del Fórum Mundial, siempre lo habían colocado las enfermedades infecciosas en una posición que se estaba. ¿Qué va a pasar en este caso? Que cuando yo vaya a hacer la auditoría, cuando yo vaya a trabajar los procesos y voy a pedirle peligros y riesgos, las organizaciones tienen que haber actualizado las enfermedades infecciosas y lo que es el virus, porque no puede ser el mismo programa de auditoría que tenían hace 60 días. Entonces, aquí estamos viendo que estaba materializado, se hablaba de que podía haber un riesgo de enfermedades infecciosas y se materializó. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros del capítulo 4, que es el entorno cambiante, también nos está cambiando a nosotros los auditores. Hablamos entonces que este entorno cambiante... Pregunta, Keila. Dígame, Perdón que le interrumpa. No, dígame. Ok, pregunta, quiere decir, ¿cómo se llama? Que las organizaciones tendrían, si ya tenían un análisis de contexto, quiere decir de que a partir de la pandemia tendrían que realizar una reformulación del análisis del contexto. Claro, y esto pudiese generar para nosotros no conformidades, porque la organización tiene que inmediatamente cambiar esa posición. Es por esto que estamos colocando que en esta segunda masterclass es, fíjate, reinventarnos a nosotros, pero con la norma 17.021 parte 10, que era del 2011, o sea que también no era tan nueva, pero ella con todo y todo nos daba ciertas cuestiones. O sea, las organizaciones tienen que cambiar y nosotros como auditores tenemos que cambiar. No podemos llegar a que estamos dando un curso y me dice, oye, que ya está dando el curso y ni siquiera habló de la parte del contexto, lo estamos viendo. No, tenemos que ver qué preguntas van a hacer ustedes, ¿ok? Relacionado a esta situación de la empresa. Para nosotros, fíjense, es que nos cambian una auditoría presencial. Dígame, pregunta, díganla y yo voy oyendo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No se oye muy bien, si no le pones por el chat. Vamos a ver, por el chat. Aquí está, Joana, mi señal de internet está intermitente, si no le damos por el chat. Esto va a ser, señores, que nosotros en la auditoría remota que vamos a hacer de etapa 1 y etapa 2, vamos a aplicar todo lo que nos están exigiendo los entes certificadores a nosotros como auditores. O sea que de allí no es que crean que les vamos a exonerar de esa experiencia que están teniendo allí. Si quiere, Joanny, mándame los mensajes por chat para nosotros poderlo ver. O cualquier otro compañero que me lo lea y lo hacemos. Entonces ya sabemos que para nosotros va a ser un cambio en nuestro entrenamiento como auditor, ¿ok? Porque la realidad es que cuando ustedes salgan a auditar, van a tener que hacerlo remoto, cumpliendo con toda la norma 45.000. Eso sí. Luego hablamos entonces que vamos a estar bien claro que voy a tener un sitio virtual que va a ser una organización del cliente y voy a tener un servicio en un entorno de línea. Bajo estas circunstancias, nosotros estamos auditando y lo vamos a hacer con una plataforma que es el Zoom. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a manejar el Zoom también como lo hemos aprendido Miguel Ángel y yo. Porque si yo le hubiera dicho que la auditoría va a ser con el Wedet o lo va a hacer con el GoToWebinar o con cualquier otra parte, lo estamos haciendo. O sea que nuestra ubicación virtual
va a ser el Zoom como lo estamos haciendo. Luego hablamos que va a ser la auditoría remota. Voy a utilizar tecnología de la información. Esa tecnología de la información, en este caso, es el Zoom. O sea que entonces ya ustedes van a salir con cierto conocimiento de esa tecnología, porque la auditoría etapa 1 y etapa 2, que la tenemos, creo que la tenemos que empezar a trabajar, creo que la sección 6, que ya estamos en esto, todo lo vamos a trabajar en esta parte con esas tecnologías. Hablamos entonces que esas tecnologías vamos a trabajar video, audios, intercambios de datos, documentos compartidos, transmisión de voz y datos y de grabación. ¿Ok? Adicionalmente a esto, hablamos que tenemos los documentos esos obligatorios que ustedes tienen arriba y que tienen que decir, oye, pero ¿para qué el ERCA me pone esos documentos y no los trabajamos? Bueno, aquí empezamos a verlo. Hablamos de un documento de prácticas de auditoría de la APG, en la cual nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos auditando. Ese documento se lo colocamos, está traducido y también tenemos un video que lo realizamos con gente que va a las reuniones de la ISO. Para nosotros los auditores tenemos que saber que tenemos que empezar a trabajar la 17021 parte 1, ¿ok? Que son los requisitos que nos va a exigir el ente certificador a nosotros. Los principios para evaluaciones remotas es el 12, la determinación de tiempo de auditoría. Ejemplo, si yo voy a hacer una auditoría a una empresa hotelera, en la cual con este documento, el IAF, documento obligatorio 5, según una tablita que tiene, automáticamente me dicen, Keila, usted va a auditar 5 días. Ese cálculo no lo hace el auditor, ese cálculo me lo entregan a mí, pero ustedes tienen que saber cuando vayan a trabajar en una auditoría de terceras partes, que esos días de auditoría no se saca de la manga, se saca a través de este documento que tenemos aquí. Luego tenemos, aquí está el tiempo de auditoría y tenemos entonces el documento 4, que también le hicimos la traducción sobre el uso de técnicas de información. O sea que ya estamos viendo que esos documentos que yo le había preguntado, dígame rapidito qué significa cada uno de estos, los vamos a empezar a trabajar para poderlo chequear. Y hablamos que este documento que es informativo es de los eventos extraordinarios en la cual están diciendo, en vista de lo que sucedió, y esto era del año 2011, ¿no? Tenemos que activarnos en auditoría remota. La semana pasada ya nos están diciendo, oye, como que no vamos a poder hacer auditorías en sitio, porque yo tendría que sacarte 14 días para el país. Y después cuando lleguemos a nuestro país, nos encierra entonces el gobierno también separado por 14 días. Eso es lo que se están destilando en la parte de los viajes. Entonces, cuando nosotros y vayan viendo los anexos, porque algo que va a ser importante es que de los 2 equipos que ya están conformados, yo necesito un líder, 2 líderes, o sea, uno del equipo que es Perú y Bolivia y otro que es en Latinoamérica, porque la idea es que organicemos todos esos documentos en una hoja de Excel, ¿ok? De manera que podamos extraer esos capítulos que nos interesan de una manera mucho más fácil para crear como un mapa de carretera. Cuando vemos la 19.011 nos dice que para planificar la auditoría que vamos a hacer, la podemos hacer de acceso remoto, que podemos tomar capturas de pantalla siempre que le pidamos permiso al auditado, que pueden suceder incidentes durante el acceso remoto y que tenemos que utilizar planos, diagramas y ubicaciones como referencia. Vayamos pensando en que vamos a ir auditando un proceso, ¿ok? Y que nosotros lo vamos a tener que ir trabajando paulatinamente bajo este concepto. Aquí está, anexo a 19.011. También me dice que estas auditorías virtuales se van a trabajar en línea a través de la parte de la computación en la nube. Tenemos entonces que ir pensando
¿Dónde van a estar esos documentos que vamos a auditar? ¿Cómo se lo va a dar la empresa? ¿Dónde está la información para que ustedes puedan accesarlo? Hablamos también de cómo recopilamos la información entre auditores y auditados. Y ahí nos revisamos entonces el capítulo 4, el capítulo 5, todo lo que hemos visto, porque hasta ahorita hemos repasado hasta el capítulo 6. Hoy les libero del 7 al 10 para que ustedes lo puedan ir trabajando y lo chequen. Hablamos entonces que tengo que planificar la auditoría según los requisitos tecnológicos que ya vamos a tener que ir trabajando. La competencia de ustedes, porque nosotros al final tenemos que sacar como una especie de un perfil de cómo entraron y cómo salieron y las brechas que tenemos. Y allí vamos a tener que también colocar información sobre los aspectos tecnológicos, porque no es sencillo, señores, manejar la parte de tecnología. O sea, tenemos que ver que esto va a ser un reto, además de conocer la organización, conocer los peligros y riesgos y conocer las emergencias de la organización. Entonces tenemos que ir chequeando de cómo lo vamos a hacer. Hablamos también de que este documento que ustedes tienen nos habla de la utilización del TIC, de la tecnología de información, de identificar riesgos y oportunidades. O sea, ya nosotros como auditores es para un auditor de terceras partes indispensable que cuando estemos planificando la auditoría también tengamos riesgos y oportunidades. Es por eso que yo empiezo desde ahorita a estar explicándole, porque ustedes van a tener que preparar un documento con la parte de peligros y riesgos y luego discutirlo con el cliente de la auditoría. Acuérdense que vamos a hacer unos simulacros que va a ser donde uno aplica todos los conocimientos. Entonces, el que no me maneje riesgos y oportunidades, ya le estoy recomendando que se lea este documento, que se lea la información y que se vaya preparando. Y como yo hablaba hoy con mi amigo Pablo, que la idea es que al formarlo esos dos grupos, ustedes se reúnan, chequen y juntos podemos lograr mucho que hacerlo independiente. Ejemplo, yo puedo decir, está Lisep, está Arturo, entonces se pueden reunir, entonces cuadramos, mira, ¿qué me hace falta? ¿Cómo lo hacemos? Porque así va a ser mucho más fácil para consolidar toda una serie de información que le estamos dando. Hablamos entonces que ya ustedes, como auditores, líderes, tienen que manejar este argot, ¿ok? De los riesgos, porque voy a hacer una auditoría remota, que si la falla de internet, que si la ausencia de un experto técnico, que si la plataforma me falla. Ustedes se han dado cuenta que tenemos dos máquinas con tres celulares tratando de ver si no se nos escapa uno para poderlo hacer. Eso ustedes tienen que garantizarlo en la auditoría, las evidencias, cómo lo van a hacer, que no sea, ustedes no han visitado el sitio. Nosotros vamos a colocar, que es lo que le estamos planteando, hacer la auditoría a un hotel, ¿ok? O sea, es para tener una información, pero igualito, tienen que hacer la auditoría de la etapa 1, que es documental, y después en uno de los procesos para poderlo chequear. Pero el hotel, bajo la circunstancia de ahorita, estamos en pandemia, ¿ok? Tenemos gente que tenemos que ver y tenemos que ver que esas personas que están trabajando, cómo es su riesgo, porque tenemos que hacer esas preguntas al auditado, ¿ok? Luego hablamos de estas oportunidades que también tenemos que irlo manejando del sistema para elaborar el informe, o sea que ya estamos manejando esta parte de riesgos y oportunidades. Ya tenemos que ir aprendiendo auditor de terceras partes, auditor de segundas partes y el auditor de primera parte. Esto ya tenemos que irlo aprendiendo. Luego hablamos de los riesgos de no evaluar y fíjense, para nosotros cuando empecemos la auditoría de etapa 1, es una buena oportunidad para evaluar los TIC. Por ejemplo, me pueden decir, escucha, ¿qué es etapa 1 y esa etapa 2? Bueno, este es uno de los cambios que se tiene entre un auditor interno y un auditor de terceras partes, porque el auditor interno generalmente audita, la organización y se le pide su cronograma. Cuando estamos en auditoría de terceras partes, ya ustedes tienen que trabajar qué es una primera etapa y qué es una segunda etapa. Por eso es que
yo me voy adelantando de los hechos para que ustedes lo puedan visualizar. Y si no entienden, a la próxima masterclass, que es el próximo lunes, decimos, ya va, Keila, no entiendo esto, esto y esto para poder clarificar. Hablamos entonces que en la etapa 1, en la etapa 2, fíjense que estamos hablando también en la capacidad de analizar el sistema. Entonces, la etapa 1 es la etapa documental, para ver si la empresa en verdad está lista para hacer una segunda auditoría que le llamamos etapa 2. Hablamos entonces para los que no estamos todavía familiarizados en esta parte de riesgo. Este es un documento que se toma de la ISO. O sea, yo me gusta trabajar mucho con documentos referenciados a los amigos de la ISO, porque cualquier cosa que vengan a discutir conmigo, les digo que entre la opinión de la persona y un documento de la ISO, pues yo me voy por el documento de la ISO. Entonces ya están viendo ustedes que lo van revisando. Acuérdense que esto va a quedar grabado. Ven la videollamada, van a hacer la entrevista, van a revisar documentos. Todo esto que yo se lo estoy poniendo en esta masterclass, ustedes lo van a vivir haciendo la auditoría. Entonces, ya estamos claros de esta situación para poderlo chequear. Y también les digo que para el examen del ERCA también pide información y hay preguntas sobre auditoría remota. Hablamos entonces de cómo vamos a hacer la entrevista, hablamos de cómo van a revisar ustedes los datos, hablan si van a pedir algún video. Claro, acuérdense que esto es un simulacro, pero en un futuro nosotros sí pudiésemos trabajar en una empresa en la cual nos están pidiendo un dron. Yo estuve ante la pandemia en una auditoría en Bolivia, en la cual cuando yo iba a ver el proyecto, me dice el gerente general, bueno, que le hacemos, o sea, antes que vayas conmigo a toda la parte esa de la parte de construcción, vamos a hacer el recorrido con el bendito dron. O sea, te lo digo que yo tengo más de 30 años. Yo decía, ¿qué es ese? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en ese momento, llamé a Miguel Ángel, que es mi ingeniero mecánico. Le dije, Miguel Ángel, ¿cómo es esto? Entonces me dijo, pídele el plano, pídele la situación, las coordenadas, y cuando él te vaya, tú vas revisando en los planos, vas revisando dónde va el dron, que es algo que está viendo las cosas, pero si no, yo no supiera cómo es. Entonces, fíjense que allí tenemos que ayudarnos. Eso quiere decir que nosotros aquí, si vamos a hacer una auditoría y necesitan cualquier apoyo, pues tenemos que seguir nosotros uniéndonos. Porque yo de repente necesito, Jesús, tengo un problema esto, tú no sabes esto, ayúdame. Porque esto también es buscar un amigo cuando estamos auditando. Entonces hablamos de videos que tenemos que solicitarle a las empresas para poderlo manejar. Y empezamos entonces con nuestra realidad de la norma 45001. Entonces, la norma 45001, que ya ustedes lo revisaron y vieron los videos, habla de un contexto que no pide documento, habla de unas necesidades y expectativas que no pide documento, pero habla de un alcance que sí está documentado y que tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a preguntar. Y que es un sistema de gestión que habla de unos procesos. Hay uno de los videos en las cuales ya yo le extraje todos los procesos que dice la norma. O sea que yo también les hemos estado buscando más información para que ustedes lo puedan tener. Entonces ya ustedes saben que cuando vayan a auditar, hay unos procesos que ya pide la norma, más los procesos de la organización para poderlo manejar. Otro detalle que tenemos que auditar nosotros es el bendito propósito y la dirección estratégica. Estamos acostumbrados a la parte de calidad, que cuando nosotros hablamos, siempre nos dicen, bueno, sí, la producción, el hacer los detalles, pero ubiquémonos en este momento que estemos hablando con una alta dirección. ¿Cuál es su dirección estratégica ahorita? Es producir, perfecto, pero con condiciones seguras y saludables, porque él tiene que garantizar que si las personas que van a ir al sitio de trabajo, a su empresa, ¿ok? Entonces, ahorita la alta dirección, por primera vez, yo creo que está pensando en la parte de seguridad.
la alta dirección, porque ellos tienen que garantizarme sus sitios de trabajo seguros y saludables, tienen que estar pendientes de cómo se van a hacer las diferentes traslados de la casa a las personas, cómo va a ser ese grupo de trabajo, que esto tenemos que entenderlo y eso tenemos que después hablarlo, cómo vamos a hacer la estrategia para auditar. Y entre todos vamos a ir chequeándonos, ¿ok? Los protocolos que se tienen por los sectores. Entonces, esta parte de propósito y dirección estratégica nos está dando ahorita la oportunidad como auditores para poderlo hacer. Esto lo digo porque de repente ustedes pueden escoger que en la segunda etapa van a auditar a la alta dirección, pero tenemos que ir chequeando esta parte que habla de las necesidades y expectativas, de esa rendición de cuenta, de prevenir lesiones, esos lugares de trabajo seguros y saludables, esas políticas y esa comunicación. Entonces, con el señor que vamos a auditar a la alta dirección, tenemos que estar pendientes, pero ahorita bajo la dirección de la bendita pandemia. Por lo tanto, yo estoy recopilando toda una serie de información que he conseguido de Pablo, de todo el mundo que me mandan, yo lo estoy guardando en el Google Drive, para que ustedes también tengan acceso a tener esta información que se está manejando. Yo se lo pasé por el WhatsApp. Hablamos entonces que la 45001, este dibujito no se les puede olvidar, que son los resultados previstos. El cumplir las leyes, la mejora del desempeño, que tiene el desempeño, tiene indicadores y tiene lugares de seguros y saludables. Y tiene los objetivos de seguridad. Entonces, los que vayan a querer auditar el capítulo 4, entonces ya saben que tienen que ponerle mucho amor a esta parte, porque nosotros también vamos a evaluar cómo hacen las preguntas para ver cómo podemos garantizar que ese sistema se vaya a certificar. Entonces, la norma 19.011 nos obliga, que ustedes la tienen, del contexto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué preguntas tienen que hacer ustedes como auditores? Bueno, ¿cuáles son los procesos? Señora Keila, ¿usted tiene el hotel? Sí. ¿Cuáles son los procesos que usted tiene? Ah, tengo el proceso de lavandería, el proceso de mantenimiento, el proceso de recepción, pero acuérdense que la norma 45.000 pide una serie de procesos que está en un video que le pusimos. Entonces, tenemos que ver cómo yo estoy dando esta respuesta. ¿Por qué? Porque la auditoría etapa 1, vamos a preparar un checklist de todas las preguntas que ustedes van a tener que hacer para hacer esa auditoría de etapa 1 de documentación. Hablamos entonces de los resultados de los procesos, del alcance y de las revisiones del contexto. Entonces, ya saben que revisamos el capítulo 4. Vamos a colocar que para el próximo lunes, lo que no entiendan de la 45.000, estos dos líderes que vamos a escoger, que todavía no me han, o sea, yo lo puedo hacer participativamente. Participo que es fulanito y perencejo, ¿ok? O que ustedes me puedan decir del grupo de Perú, quien quiere ser el líder, y del grupo de Latam, quien quiere ser el líder, para nosotros poder ir chequeando y poder ir revisando estos puntos. Entonces ya se están dando cuenta que lo que ustedes vieron del contexto, que vieron esta parte de la norma, ¿ok? Ahora en la parte de la auditoría tenemos que entenderla y tenemos que hacer preguntas, ¿ok? Estas preguntas que vamos a tener, ¿ok? Vamos entonces, ¿cómo me voy a reinventar con la 17.021 parte 10? Que es la que nos están obligando. Nos dicen que tengo que entender el contexto de la organización. Señores, tenemos que entender qué pasa en la pandemia, qué está pasando con la organización, cómo lo está llevando y cómo está logrando estos resultados. Por lo tanto, tengo que empezar a entender esos benditos protocolos, esa información para yo poder auditar.
Hablamos también de esas partes interesadas pertinentes. ¿Quiénes serían? El gobierno me está dando instrucciones para instrucciones precisas de que si queremos empezar a trabajar, tenemos que cumplir una serie de requisitos. Eso lo tenemos que saber nosotros. Ejemplo, si yo voy a auditar un hotel o una empresa en Perú, yo tengo que conocerme la legislación de Perú, de todos esos detalles que se están haciendo, porque esto es lo que me están diciendo la 17.021. Usted, auditor de terceras partes, tiene que entender las cuestiones pertinentes del contexto, tiene que conocer las expectativas y partes interesadas. Entonces, vayamos a ir viendo que no solamente la norma la vamos a ver bajo los debes, sino esa realidad para preguntarle. Luego vamos otra vez con los lugares de trabajo, ¿ok? Que nos dice que el lugar de trabajo es el lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Ay, perfecto. Pero ahora estamos chequeando que tengo consulta y participación, ¿ok? Que tengo que ir revisando porque yo tengo que hacer la consulta. Cuando estemos auditando el capítulo 5, yo tengo que buscar evidencia de que se están haciendo esa consulta a los trabajadores sobre esas condiciones y esos requisitos que se están manejando. ¿Por qué? Porque ahora apareció el bendito trabajo remoto. Y vean entonces que estamos ubicando personas en la organización que están trabajando desde su casa. Por lo tanto, si yo soy auditor de la 45.000, tengo que saber qué preguntas voy a hacer para evidenciar que esa persona que está trabajando en nombre de la empresa en su organización está en condiciones seguras y saludables, porque estamos manejando de características de los locales y de las instalaciones. Entonces, Pregunta, Keila. Dígame, pregunta, dígame. Consulta, ahí como lo que estás hablando de lo del home office o teletrabajo. Ajá, Nosotros en la legislación de nuestro país. Salvador, no, acuérdate que nos El tienes Salvador, que decir. Ajá. perdón. En El Ajá. Salvador, perdón, ¿cómo se llama? El marco, digamos que el marco salvadoreño en seguridad y salud ocupacional, digamos que digamos que es un poquito más complicado porque a lo que es 45.000, que estamos hablando de sería identificación de peligros y evaluación de riesgos a los procesos, vea. ¿O estoy bien o estoy mal? No, a los procesos no, tú tienes una persona en su casa y tú tienes que garantizarle que ya está en condiciones seguras y saludables. O sea, tienes que decirle, ¿dónde estás trabajando? Estoy en mi casa. Acuérdate, tienes que, la infraestructura, cómo está la iluminación. O sea, no es que no es que la gerencia le va a dar una oficina, una silla, sino que darle esas condiciones porque tenemos que analizarlo, pero no es que cuando estamos auditando, tenemos que lo que chequear iba a esa decir parte remota. es que a nosotros nos piden la legislación realizar análisis y evaluación de riesgos por puesto de trabajo. Exactamente, y bueno, yo estoy en El Salvador, y si me voy para Colombia, también tengo legislación. En Perú, ¿cómo está en Perú? ¿Cómo está la cosa en Perú? ¿Quién me puede decir de Perú cómo estamos trabajando con los teletrabajos y con la clasificación de peligros y riesgos? A ver, Keila, Dígame. Mira, en Perú, por ejemplo, en la norma, aparte de la Ley General de Seguridad de Trabajo, se tiene su reglamento y también hay reglamentos sectoriales que prácticamente todos se han alineado a la Ley General de Trabajo del Perú. Entonces, por ejemplo, se pide en minería que se tenga que hacer la matriz de capacitación de acuerdo al puesto de trabajo. O sea, las capacitaciones no son generales y todos van a participar, el de la oficina y la secretaria, conjuntamente con el hombre pues que está haciendo perforaciones. No es así.
hay que hacer una matriz. Y esta matriz de las capacitaciones nace con el hiper. El Ok. hiper de Ajá. todo por procesos. O Ok. sea, cada proceso tiene sus actividades, cada actividad tiene pues sus procedimientos donde van a surgir y se van a identificar los peligros y los riesgos. En conclusión, esto también está en construcción civil. En construcción civil no pide una matriz por puesto de trabajo, pero sí pide un hiper de línea base que está en una resolución ministerial, que es la 050 del año 2013, en que pone el modelo, ojo, pone el modelo de la matriz que debes presentar. O sea, a mí me parece que, creo yo, que en la mayoría de los países ya tienen estos modelos por puesto de trabajo. Gracias. Ok, entonces, A ver, otro alcance, Keita. ajá, ya va. Entonces lo importante es que cuando estamos nosotros auditando, cada quien se tiene que ubicar en su país, pero recuerden que la auditoría remota, yo puedo auditar, yo estoy en Venezuela y audito Colombia. Tengo que saberme toda esa legislación de Colombia. Cuéntenme, ¿quién está hablando? A ver, Keita, en el tema de Perú, por ejemplo, el tema del trabajo remoto, se ha legislado mucho para el tema de pandemia, exclusivamente para el tema de pandemia, más no hay una legislación muy vaga para post-pandemia. O sea, solamente se ha puesto el lineamiento legal para la duración de la pandemia. Pasada la pandemia todavía no se ha legislado nada, ese es el alcance que quería darles, ¿no? Claro, pero por eso mismo es que tenemos que nosotros, los auditores, tenemos que estar a la par y a la actualización de todo eso. Porque si cambia, yo tengo que ir a auditar, yo tengo que estar de primera mano enterada de todo lo que está sucediendo. Y recuérdense que todos nosotros vamos a ser internacionales, porque en ese momento tú puedes auditar remoto. Ya yo voy a auditar la próxima semana a una unidad de puerto allá en México, en cuestiones de Carmen, esa parte. Entonces, ya de aquí yo me salgo de Venezuela, ya tengo que estar ubicándome toda esta legislación que se tiene para la parte de México, porque antes yo me lo manejaba mis cuestiones de seguridad, pero yo tengo que saber que pudiesen haber gente que está en la parte remota. Entonces, ya vean entonces que cuando vayan a auditar, tenemos que basar, fíjese, en la reestructuración de las matrices de peligros y riesgos con las nuevas actividades para garantizar lugares seguros y saludables. Y otro punto importante es la parte emocional, la parte psicosocial, porque pudiese ser que las personas las tengan ubicadas en su casa y también hay mucho efecto de la parte psicosocial. ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Cómo las voy a hacer? Porque tenemos que irnos organizándonos porque nosotros vamos a hacer un simulacro, pero cuando ustedes vayan a auditar, ahí sí tenemos que ir pensando en toda esa serie de detalles, ¿ok? Entonces estamos viendo que esta parte de los teletrabajos nos pudiese afectar porque tenemos que manejar, fíjense, cómo conseguimos la información, cómo se reestructuran, a las personas que están en su casa, cómo se les dice las pausas, porque ellos también se me pueden enfermar de tener 8 horas trabajando en la computadora, o sea que tenemos que ver cómo está haciendo la organización para trabajo remoto. La norma dice, dígame, ¿quién habla? Sí, Paola, te habla. Dígame, Paola. Quiero participar. Quiero comentarles que en Bolivia sí está dispuesto a través del Ministerio de Trabajo una resolución ministerial, la cual ha hecho válido el trabajo en oficina, y por esta razón es que se los voy a compartir como una referencia que de hecho ya se ha enmarcado en el contrato civil que mantienen entre el trabajador y la empresa, para que de esta manera se haga pues énfasis a través de un adendum de que va a existir una remuneración sin reducción del dinero, es decir, del sueldo, ya que legalmente está establecido ya en nuestro país, en Bolivia.
Ok, entonces ya sabemos que también es la idea del equipo de aquí es intercambiemos información, chequeemos, buscamos y si es posible, si no, hasta un conversatorio que de repente analizamos cómo vamos a atacar este caso como auditores, porque es la realidad. O sea, aquí no vamos a inventar, tenemos que aprender todos y haciéndolo, porque es algo nuevo, pues. No estamos acostumbrados a hacer una auditoría remota de la primera etapa, pero era más que todo el proceso, deme las matrices, pero ahora nos está entrando esta característica que es con el virus. Entonces, la 17021, parte 10, que es de nosotros, los auditores de tercera parte, nos dice que nosotros tenemos que entender a la alta dirección y su compromiso y sus resultados previstos. Entonces, el ERCA va a hacer mucho énfasis en que cuando vayan a hacer su role play y en el examen, porque también tenemos que manejar, es que ustedes puedan entender que tenemos que siempre hacer esas preguntas a la organización. Es por eso que del capítulo 7 al capítulo 10, una de las actividades que vamos a poner es que ustedes hagan preguntas, cuál es la evidencia y cómo lo estamos trabajando. ¿Ok? Pero lo ubiquemos en cada uno de nuestro país para poderlo chequear. Hablamos entonces que fíjense que cuando estemos auditando por terceras partes, porque este es por terceras partes que nos están diciendo cuál es la competencia que vamos a tener para hacer preguntas sobre cómo se hizo la consulta y la participación. O sea, hay organizaciones en los actuales momentos en Bolivia que tienen gente que están trabajando desde su casa, ¿ok? Hay un grupo también multidisciplinario de médicos, la alta dirección, el de seguridad, todo eso que están trabajando, pero si yo voy a auditar esa empresa, ok, y no me enseña evidencia de consulta y participación de los trabajadores, le levanto la no conformidad. Claro, tengo que buscar el capítulo de la norma para levantársela, pero ya ustedes saben que la 7021 parte 10 nos está diciendo esa habilidad. Si nos dice esa habilidad es porque quieren que nosotros lo demostremos. Entonces ya sabemos que yo tengo que chequear en estos momentos, la organización me va a decir que tienen una serie de protocolos, que lo están manejando, que lo están haciendo, y fíjense que generalmente va a agarrar la batuta la alta dirección o el de seguridad, pero yo tengo que estar bien claro que a mí en mi norma 17.021 parte 10 me dicen, Keilita, acuérdate, consulta y participación, representante de los trabajadores. O sea que cuando estemos auditando, tenemos que llamar y ver cómo me enseñan evidencia de consulta y participación, que es el capítulo 5. Luego hablamos de los requisitos legales y de otros reglamentarios, que ya sabemos que la norma no los pide y que cada país tiene sus requisitos. Están cambiando rápidamente. Creo que el país que me cambia más es Colombia. Colombia, yo estoy abismada de que hoy me entero de un decreto, mañana me entero de otro y ahí voy chequeando, porque la idea es trabajar esa información con las redes para poderlo chequear. Hablamos, ejemplo, en el caso de Colombia, estamos hablando de medidas sanitarias, se están preparando y estos son casi diarios, me están generando diferentes medidas, ¿cómo se llama? Parte legal. Tenemos que irlas aprendiendo y entendiéndolas, porque no sabemos cuándo vamos a auditar. Eso no quiere decir que le voy a decir a la empresa, ay, eso es de hace un mes. No, tenemos que estar actualizados. Esto habla entonces que la bendita 21.10, que la teníamos allá, ¿qué es lo que dice la norma? Se la estoy pasando aquí en la presentación. Me habla de la consulta y participación de los representantes y habla de un punto que es muy importante en los requisitos legales, la privacidad de la información médica personal. Yo les agradezco que cuando ustedes vayan a auditar, no ni siquiera pueden tomar nota de una persona que esté enferma,
y colocarlo en sus notas porque perdemos la confidencialidad. O sea, nosotros tenemos que ir a hablar con el médico porque tenemos que hacer también esa actividad que tenemos que chequear por las condiciones, pero tenemos que estar bien claro esa información médica y si hay legislación en la cual tenemos restricciones para poder divulgar ese tipo de información. O sea, allí tenemos que entonces enterarnos. Fíjense que cuando estamos hablando de ser auditor, hay muchas cosas que no nos los dicen, sino que dicen, bueno, vamos a hacer el programa y vamos a hacer el plan. No, porque el asunto es que cuando ustedes salgan a auditar, ustedes se van a dar cuenta que tienen que tener estos tips que se los estamos dando nosotros. Tanto Miguel Ángel como yo tenemos más de 30 años auditando y también nos ha pasado chasco. No vayan a creer, así como en el caso cuando me pusieron el dron y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a chequear? Y le decía, no, pero es que yo voy a ir a ver la planada, pero ya voy, ingeniero, espérese que son, ¿cómo que se llama? Hay terraplanes, hay cuestiones de distancia. No, yo camino. Y yo decía, pero claro, era mucho más fácil con el dron y después cuando yo fui a verlo, ya lo entendía. Hablamos entonces de esos comités de seguridad y salud. Tenemos que conocer en cada uno de los países de nosotros que estamos aquí, Panamá, Panamá, El Salvador, Bolivia, Perú, Venezuela, cómo se funciona el comité de seguridad, porque nos lo están pidiendo, ¿ok? Bajo este momento de la pandemia, ¿qué actualizaciones están haciendo? En el caso de Venezuela, tenemos una norma que la van a empezar a colocar, que nos van a hablar de cómo van las empresas a cumplirlo. Entonces, tenemos que ir enterándonos, ¿ok? Vemos entonces, este es el capítulo 6, que ustedes ya lo manejan, lo están viendo, identifico peligros, evalúo riesgos y evalúo oportunidades. Y hablamos de esa parte del 6.1, que lo estoy diciendo, es riesgos y oportunidades para la alta dirección. Y esto, identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades para las operaciones. Hablamos entonces que ya está el capítulo 6.1, que ustedes ya saben de los requisitos legales, de los riesgos. Y este es un documento extraído de cuando empezamos a trabajar, a montar la 45.000. Que este es uno de las empresas que estaban asistiéndose a las reuniones de la ISO. Vean ustedes el contexto en la parte de partes interesadas, los procesos de la organización, que es donde ustedes han visitado y los conocen. El sistema pasa transversalmente por ello y hay riesgos y oportunidades en cada uno de esos procesos. Porque nosotros estamos claros que con la OSA o con la OSHA también nos apuntaba a esos peligros que teníamos que tener. Y ahí tenemos que repasar peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, todo eso tenemos que estarlo muy bien empapado. Si tenemos fallas, jóvenes, por favor, empecemos a repasar, porque va a ser importante para nosotros poder hacer la auditoría. Todo esto también nos dice la bendita 17.021 parte 10, que es mucho más fácil verla así, ya relacionada con el capítulo de la norma, que leyéndola, porque de repente yo la leo y nada. Me dicen entonces que yo tengo que involucrar en el sistema de gestión cuáles son los métodos apropiados para identificar peligros y riesgos. Métodos. ¿Ok? Y si es un método, tiene que estar escrito. Según el proceso que yo vaya a estudiar, yo tengo que entender que generalmente lo hacemos con una hiper, ¿ok? Pero tengo que entender los benditos peligros, ¿ok? ¿Cuáles son los peligros? Peligros físicos, químicos, biológicos, todo eso tenemos que empezar otra vez a analizarlo. Y hablamos entonces de esos criterios para determinar los riesgos y oportunidades. Eso quiere decir que cuando vayamos a auditar, tenemos que pedirle esos métodos, esas matrices y revisadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque
Las que yo he visto, cuando empezó lo de la pandemia, me las mandaban y nadie me le había hecho la actualización de la parte biológica, pues nada. Entonces allí empezamos a trabajar sobre que este es un punto importantísimo para la auditoría. Fíjense que el 612 identificó los peligros y riesgos. Nosotros estamos acostumbrados a este dibujito que teníamos en la parte de arriba de las oficinas, pero vean ese análisis de puesto de trabajo de mi amiga. Vean, en su casa, entre la lavadora y la cocina, el chamo y los instrumentos. Esto tenemos que ver cómo la organización va a trabajar en eso, porque esto es una realidad. O sea, esto va a ser una realidad. O sea, me pueden decir, oye, Keila, tú lo que estás pidiendo es que sea una oficina. No, no, no. Bajo estas condiciones, yo tengo que ver cuáles son esas condiciones seguras y saludables. Y ahí podemos trabajar nosotros en un conversatorio, algo ahí. ¿Cómo lo podríamos empezar a hacer las preguntas y tener los criterios para ver si la empresa en verdad me está apoyando? Hablamos también de estos peligros que teníamos de cuestiones eléctricas y de la parte esa de la parte química que también tenemos que saber. Entonces, nosotros, los auditores de 45, tienen que conocer esto. Si no, empecemos a estudiarlo y a buscar entre nuestros amigos las diferentes formaciones que hay, porque tenemos que hacerlo. O sea, no crean que ustedes cuando vayan a hacer la auditoría va a ser solamente hacer una pregunta de ¿cómo determinó esto? Tienen que conocerse bien el proceso para poderlo trabajar. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces, tenemos que también entender cómo la organización está en la preparación y respuesta ante la emergencia. Pero recuérdense que también tenemos esta emergencia biológica. ¿Qué pasa si tenemos en los trabajadores, alguien se contamina o lo tienen en la casa? ¿Cómo son las cuestiones de comunicación? ¿Cómo son los protocolos? Esto no podemos nosotros en este curso extendernos mucho. Por eso es importante que ustedes vean esa identificación de peligro, la infraestructura, materiales, condiciones físicas del trabajo, los factores humanos y las situaciones de emergencia. Y vean en la cara a estos dos amigos que están diciendo, cónchale, esta es la 45, ¿no? Hablamos también de las personas que van a tener acceso al lugar de trabajo, de las consideraciones del diseño, de las instalaciones, de las situaciones no controladas por la organización, porque de todas esas tenemos que ir preparándonos las preguntas para la etapa 1. Hablamos también de que la organización debe implementar procesos para identificar esos riesgos. Entendemos en verdad cómo son esas matrices, lo estamos llegando, cuál es la metodología que se tiene y la información que se está manejando. Capítulo 6. Hablamos de esas oportunidades de trabajar
Y ya la norma sí nos está diciendo de algo para eliminar, reducir los riesgos, pero todo esto debe, señores, tenemos que ir preparando un cuestionario para la etapa 1. Yo le voy a pasar uno a los dos equipos, a los dos líderes, para que después lo vayan mejorando y lo vayan trabajando, pues porque tampoco la idea no es darle todo, es darle también para que ustedes vayan pensando. Cuando hablamos de un proceso, le estoy diciendo que un proceso tiene entradas y tiene salidas. Esa identificación de peligros de esa manera visual habla de que entrada va a entrar los requisitos legales, la política, una serie de documentos, y aquí yo defino la naturaleza, identifico el peligro, clasifico el riesgo, identifico los riesgos, medidas de control, que entonces en este caso cuando ustedes vayan a ver el video que tenemos sobre incidentes, no conformidades y acciones correctivas, entonces ahí estamos chequeando que esas acciones correctivas tienen que estar casaditas con los controles, casadas con los controles para nosotros minimizar esos peligros, para mitigar esos riesgos, ¿ok? Hablamos entonces que la norma 19.011 nos habla que en riesgos y oportunidades tengo que entonces, fíjense, conocer las cuestiones externas e internas, la dirección estratégica, las partes interesadas y las fuentes potenciales de riesgo. ¿Por qué? Porque yo le hago las preguntas a la alta dirección, porque si ellos no me cuidan ahorita, estas personas de estas actividades, el negocio de ellos va a estar en decadencia, no va a poder continuar, porque si se les enferma, ellos van a tener más gastos. Entonces ahora ellos tienen que estar muy pendientes de estas características de las partes interesadas. O sea que va a ser bien sabroso auditarle a la alta dirección este punto ahora. Ya hablamos de la otra parte, que es los riesgos y oportunidades de las disciplinas y los sectores. Si yo voy a auditar el sector petrolero, yo tengo que saber que tengo unos peligros específicos de unas características. El sector minero, el sector de salud, el de hotelero, o sea, cada uno tenemos que irnos aprendiendo, pero también tenemos mucha información, tenemos todos los peligros que tenemos que revisarlos. Acuérdense, nosotros como auditor no recomendamos, solamente tenemos la obligación de que lo que nos presenten lo chequeamos y decimos, esto cumple con los requisitos de la norma. La I 7021 nos pide entonces que nosotros como auditores tengo que entender los métodos apropiados para identificar peligros que hace la organización. Yo no le puedo decir a un auditado, yo no entiendo, ¿qué es esto? ¿Usted me puede explicar? Porque nosotros estamos revisando información. Entonces, por favor, estas identificaciones de peligro y esos riesgos tienen que ser muy bien expresados cuando vayamos a hacer nuestro roleplay, ¿ok? Ya hablamos entonces que hay métodos de riesgo, por ejemplo, el análisis del HACCP, los análisis de ANEF, pero de ahí podemos ir chequeando que cada uno me va a ir teniendo, porque estas van a ser las preguntas que nosotros vamos a ir haciendo para ver si ustedes están captando estos requisitos. Hablamos también de la identificación de peligros físicos, químicos, biológicos, fisiológicos, que eso fue la otra vez que estuve con un análisis con los médicos, que yo decía, no, que tiene que verse que se equivocó la norma. No, él me decía así porque es cuestiones de temperatura y de características de las personas, del calor, mecánicos, eléctricos, psicosociales y montados. O sea que nos están diciendo que tenemos que saber identificar los peligros, ¿ok? Hablamos también de los conocimientos de los peligros, de la fuente, de las emergencias, señores. Emergencia, hay una norma 45.003 que hablan de emergencia. En un momento íbamos a trabajar, Pablo está por ahí,
Pablo y yo íbamos a hacer ese taller sobre el curso de emergencia con la 45003, porque este es un punto que pide la norma, o sea, que entendamos ese concepto de emergencia, de los peligros, de los riesgos que se están manejando. Hablamos entonces de la investigación y el mantenimiento, de compras contratistas, la tecnología, señores. Tenemos nosotros ahora que muchas de las organizaciones están trabajando sobre la parte tecnológica. Tengo que ver peligros y riesgos, pero acuérdate, para las personas, para el estrés, para qué peligros estamos manejando. O sea que tenemos que ir revisando esta norma ahora, la 17.021, parte 10, de los capítulos que estamos viendo de la norma 45.000, pues, de la evaluación de los riesgos, ok, que tenemos que chequear y siempre manejar el contexto y el alcance del sistema. Hablamos entonces en el caso de las oportunidades de cómo se adapta el trabajador, el trabajo a los trabajadores, que lo estamos viviendo, la organización y la disposición del lugar de trabajo. O sea que estos tres punticos tenemos que irlo pensando, preguntas que le vamos a hacer en mi etapa 1. Hablamos entonces de la jerarquía de los controles, que son elimino el peligro, sustituyo, hago control de ingeniería, controles administrativos y protección individual, porque esto nos lo está poniendo textualmente en la 45. Planifico el control operacional, que ya es el capítulo 8, que ustedes van a empezar a repasarlo a partir de mañana. Eso tiene cómo se elimina peligro, se reducen los riesgos, cómo es el cambio, cómo es la parte de compras, cómo es la preparación de respuesta ante emergencia. ¿Okay? Keila. Dígame. Mire, siempre que, por ejemplo, no tiene la palabra reducción de riesgo, a veces ha habido, o también ponen eliminación de riesgo. Yo siempre he usado el término reducción del nivel del riesgo. Ya con eso doy más énfasis de que los peligros se identifican y al decir yo reducción del nivel de riesgo, estoy poniendo una palabrita que está diciendo, bueno, el riesgo puede estar ahí, pero puede ser tan bajo que no es, se puede no tener en cuenta porque puede ser demasiado bajo, demasiado mínimo, ¿no? Acuérdate que lo que tú dices es verdad, el riesgo es un valor, o sea, es un nivel, o sea, estamos hablando alto, bajo, medio. Entonces estás hablando de, porque el riesgo es la ponderación de algo que, de la probabilidad por la consecuencia. Entonces, de ahí es para poderlo manejar. Pero acuérdate que las normas siempre te hablan de riesgo o nivel de riesgo si estamos con la 31.000, porque estás hablando de niveles, o sea, bajos, altos, y pudiesen haber en la organización esos aspectos. O sea, esa terminología, Juan, que tú estás diciendo, también tenemos que estar bien claros, porque algunas veces nosotros los auditores nos ponemos unas gringolas y queremos, no, eso no es así, eso, o sea, hay que también ver cómo se interpreta la organización de lo que son los peligros, que ya sabemos cuáles son, y los riesgos, que es la probabilidad por la ocurrencia, puedes tener niveles, valores, rango. También hablamos de riesgo verde, rojo y amarillo, 1, 2 y 3, pero estás hablando de esa parte de minimizar el riesgo, que es lo que estamos apuntando. Ok, entonces estamos hablando del capítulo 8, que ustedes van a empezar a ver los videos y van a chequear, y en los videos están un poquitico de la norma, más algunas preguntas, no todas, algunas preguntas para hacerle al auditor. Hablamos entonces de esa, fíjense, eliminar el peligro y reducir. Claro, Juan me dice, reducir los niveles de riesgo. Ok. La gestión de cambio, la parte de compras y la respuesta ante emergencia, que va a ser vital, porque la norma nos dice, si usted quiere ser auditor de terceras partes, tiene que entender bien lo que es una situación de emergencia, cómo se planifica la emergencia, cómo está la relación de la respuesta de la parte externa, evaluar la eficacia, probar las respuestas de emergencia. Entonces, en este caso, hay que revisar
esos planes de emergencia y cómo lo están haciendo la organización. También hablamos de cuando hablamos sobre eliminar los peligros y reducir los riesgos, ¿cuáles son esos controles de los riesgos? ¿Cuáles son esos trabajadores al cual están aplicando esto? ¿Cuáles son esas medidas de control? Esto se lo estoy colocando porque acuérdense que vamos a preparar un cuestionario de preguntas que cada quien, después al finalizar, cada uno va a tener su cuestionario para llevar su norma y podemos trabajarlo. Eso lo vamos a hacer en conjunto. Pero tenemos que hacer la auditoría etapa 1, pasándole por toda esta parte de la norma. Luego el capítulo 9, que también es lo que vamos a empezar a repasar a partir de mañana. Vamos a ver qué es seguimiento, qué es medición, qué es análisis y qué es evaluación. Yo les digo, en el video que les grabé, ahí está explicadito y volvemos otra vez, porque los auditados son muy maliciosos y empiezan a querernos enrollar a nosotros los auditores. Entonces, para mí el seguimiento es esto y esto. No, no, no. La norma lo define clarito. Entonces, tenemos que estar nosotros bien claros lo que es seguimiento, dónde se hace seguimiento en seguridad, dónde podemos hacer medición. Y esto es el capítulo de desempeño. La auditoría interna, que es un programa que tenemos de auditoría. Aquí sí les digo que los programas de los entes certificadores se parecen, ¿ok?, al programa de la auditoría interna. Nosotros vamos a repasar el programa con la 19011, pero los entes certificadores también lo están manejando muy parecido a la 19011, porque el 7021, parte 1, dice, elabora un programa, pero no te dice cómo. Entonces, en este caso, la revisión por la dirección, la evaluación de desempeño, que ya lo estamos chequeando, y aquí nos dicen que nosotros tenemos que entender cómo se evalúa el desempeño. Fíjense, evaluar el desempeño. Estamos apuntando evaluar. O sea, evaluar es lo último después que la organización ha realizado seguimiento, medición, análisis. Los dejo para que ustedes vean los videos, revisen y si tienen duda, lo hacemos la próxima semana. Y hablamos de lo que es incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Y aquí, fíjense que nos dicen cómo nosotros tenemos que entender métodos y prácticas de investigación de incidentes. Tenemos que entender el análisis de causa, ¿ok? Porque cuando me lo presente una organización, yo puedo decir que ese análisis no cumple ¿cómo se llama? Que ese análisis tiene un problema porque no está en verdad enfocado a eliminar la causa raíz que se está manejando. O sea, que tenemos que entender qué es la causa y estamos chequeando que todas esas causas después las vamos a interconectar con estos controles, ¿ok? Por eso que es bueno que vayan oyendo para que vayan chequeando esta parte de los controles y vemos la norma 45.000 bajo otra perspectiva. Y las acciones para eliminar la causa raíz son las acciones correctivas. Entonces, aquí las empresas nos van a entregar su análisis de no conformidades y ahí siempre tenemos discusiones auditor y auditado, porque de repente nos colocan unas locuras en lo que es el análisis de la causa y unas acciones más locas todavía y por lo tanto no están mal realizadas según lo que pide la norma. Entonces con esto estaríamos revisando lo que es el capítulo del capítulo 4, fíjense que hicimos ya, y con la 17.021 parte Y. O sea que con esta presentación ya yo estoy
o estamos trabajando todo lo que es la 45001 con la competencia de la 17021, parte 10, y algunas partes de la 19011. Entonces, mi pregunta es, del equipo que tenemos consolidado en Perú, ¿quién va a ser el líder y que va a estar trabajando conmigo? ¿Hay alguna persona que se va a nominar? ¿Nayadet se está nominando o no? Aló, 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 o Jesús, o Juan, ¿quién se nomina a ese grupo? O Luis, o Paola. Creo que nos vamos a poner de acuerdo por interno y te comunicamos. Ok, Keilita. muy bien, muy bien. Porque, vamos a sortearlo y te comunicamos. ajá, porque este es el que líder, es el que vamos a tener, mira, vamos a hacer esto, vamos a chequear, porque acuérdate que lo importante para el ERCA es que salgan con auditores con competencia, ¿ok? Entonces, eso es importante porque entre los requisitos que colocan ellos es que salgan, esto no es así, ay, no, yo lo hice, qué chévere, pasé, me lo gané, ¿cómo que se llama? Regalado, no, hay que estudiarlo, o sea, aquí estamos chequeando y con esta parte de auditoría remota, ellos ya venían ya con esta intención y ahora nos los están presionando para poderlo chequear. Y los amigos José Perdomo, Jessica, ajá, ¿cómo que se llama? Los demás, ¿ya tienen la persona o lo van a hacer también y pues me lo comunican? Si gusta, podemos, hagámoslo ya para Ajá. dejar eso ya establecido, porque no te voy a mentir, a pesar de que es teletrabajo, pero prácticamente creo que estamos trabajando más de lo normal. Por eso, entonces estaría Pablo, estarías tú, estaría Lisette, estaría Jessica, estaría, ¿quién es la otra joven de Panamá? Joana. Ajá, ¿quién va a ser? Perdón, ¿tú te vas a encargar entonces del liderazgo? Dejémoselo a Pablo. Pablo está full, Pablo me llamó. O sea, acuérdate que, José, tú tienes ya varios cursos aprobados, que para ti es más fácil. Sí, Pablo está bien complicado, la verdad, y aquí en Panamá el internet ahorita está muy fluctuante, así que imagino que por eso es que quizás él esté como intermitente en la clase de hoy. Claro, entonces lo importante es que ya está José ya ha tomado otros cursos con nosotros, sabe que tenemos que hacer el programa, el plan, entonces la idea es que fíjate que estamos empezando, José, antes de convocar las reuniones antes, porque antes lo teníamos, ¿te acuerdas? 2 semanas antes, y ahora no, ahora lo estamos haciendo casi del principio para irlo generando, y acuérdate que de repente discuten. ¿Será que me puedes mandar, Keila, los nombres de las personas para yo poder canalizarlos y hacer un grupo aparte? Ya te lo voy a por el WhatsApp mañana les paso, pues los tengo aquí anotados y ahí los tenemos allá. Entonces, mi pregunta, si ustedes están entendiendo, acuérdense que esto es un proceso especial, el entrenamiento virtual. ¿Están entendiendo cómo de una cantidad de documentos que se pusieron allá arriba, ya le estamos dando vida? Pues, o sea, ya saben la 17021 parte 10, cuando alguien les pregunte competencia de un auditor de terceras partes, ya está casadito con la norma 45. ¿Están entendiendo? Sí. Sí. Entonces, bueno, cualquier cosa, y acuérdense de esas dudas, lo vamos a hacer porque lo importante es que ustedes entiendan. O sea, igualmente nosotros estamos, yo soy auditor de terceras partes, igualito, nos están metiendo un poco de información, cómo lo vamos a hacer. Entonces, también esa es la ventaja que tienen ustedes porque estamos, ¿cómo se llama?, recibiendo también información de las acreditadoras donde trabajamos, pero lo importante es que ustedes cuando vayan a trabajar, a hacer las auditorías, lo entiendan. Y un punto importante es los peligros, señores. Tenemos que repasar otra vez estos conceptos de peligros. Entonces, ya está liberada una parte del aula virtual porque como tuve, ¿cómo es que se llama? El internet viernes, sábado y domingo,
nos faltan los ejercicios, pero vayan trabajando, que por ejemplo el capítulo 7 y 8 ya están los videos, que ahí está, el video está trabajado con ciertas preguntas, no estamos colocando todas las preguntas como auditor, pero sí esas preguntas y esa evidencia. Entonces, si no hay ningún tipo de pregunta, nos vemos entonces el próximo lunes y nos estamos comunicando, ¿no? Bueno, ¿ya? Ok, Bueno, hasta luego. Luego, Chao. luego. Noche, se cuidan. Bendiciones a todos. luego. Cuídense. Cuídense mucho.